No importa cuántos proyectos de vida tenga una mujer, toda esa fuerza y optimismo se puede venir abajo en un instante. Una violación le arruina la vida a una mujer, no solo por el trauma que conlleva, sino por las consecuencias. Si después de una violación una mujer queda embarazada, lo más probable es que ella decida abortar, pero lo va a hacer de manera clandestina y pone en riesgo su vida, o sea, corre el riesgo de morir en el intento. La píldora del día siguiente o la anticoncepción oral de emergencia es la única solución que tiene ella para prevenir un embarazo no deseado. Mujer, ¿qué pasaba? Escúchame, ¿cuánto tiempo de embarazo tenía? 2 meses, ya no hay latido. Ya. Pues tranquila, pues mujer, tranquila. Es importante que se te pueda atender porque de lo contrario puedes tener una hemorragia. Por eso estás acá en observación. ¿Ya? Hay tanto por hacer en el Perú, tanto abuso contra las mujeres, tanta violación, tantos embarazos no deseados. La realidad es tremendamente frustrante. Llegan mujeres violadas y no podemos darles la anticoncepción oral de emergencia o píldora del día siguiente. Hace más de 20 años que luchamos por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La lucha ha sido dura, pero lo que sucedió con la anticoncepción oral de emergencia o la píldora del día siguiente ha sido algo inaudito. En el Perú estuvimos a punto de que los centros de salud del Estado entreguen la píldora del día siguiente, pero el conservadurismo de algunos ministros y la influencia de la Iglesia en instituciones que deberían ser independientes lo frustró. Lamentablemente, las más afectadas son las mujeres más pobres. En el año 2000, el gobierno de transición de Valentín Paniagua, el ministro de Salud, Eduardo Pretel, incluyó la anticoncepción oral de emergencia dentro del kit de las mujeres que eran víctimas de violación sexual. El haber dado este paso que incorporaba el uso de la píldora oral de emergencia dentro del Programa Nacional de Planificación Familiar fue un acto perfectamente legal, perfectamente ético, cumpliendo con el deber de proteger la salud de un gran sector de la población peruana, la mujer. En ese momento en el Perú se estimaba 350.000 abortos que se daban anualmente. Un 50% de los embarazos eran en el sector pobre o de extrema pobreza y un 25% era en adolescentes. 83% de los embarazos no deseados habían sido fruto de abuso sexual. Y estos serían los sectores que mayor se beneficiarían con el uso de la píldora oral de emergencia. Cuando entró el doctor Eduardo Pretel, él hizo lo que correspondía. En un país como el nuestro, sin educación sexual, con tanto machismo y con tantas violaciones, la píldora del día siguiente era indispensable como método anticonceptivo de emergencia. Por eso, él firmó la resolución. Sin embargo, el nuevo ministro de Salud, Luis Solari, conocido por su conservadurismo religioso, decidió ignorar la resolución y nunca la implementó.
Desgraciadamente, después de que yo terminé en el cargo, me sucedieron 2 ministros, 3 ministros que no hicieron nada, ni derogaron la resolución ministerial, porque si la consideraban que era violatoria a la Constitución, simplemente la derogaban. Más bien, en la gestión de Solari, siendo Carbón viceministro, aprobaron la venta del Postinor en el mercado privado. Y se vendieron pues una cantidad enorme y se sigue vendiendo el Postinor, que es la píldora de emergencia. Francamente nunca entendí por qué hicieron esa diferencia. O sea, es abortivo para el sector público, pero no es abortivo para el sector privado. La figura es que como que yo tengo que hacer la receta para que se beneficie ¿quién? La farmacia privada. Yo no sé si alguien se beneficiará, pero sí se perjudican miles de mujeres todos los días. El derecho de las mujeres a recibir la píldora el día siguiente estaba siendo vulnerado. Ante esto, nosotras, como defensoras de estos temas, apelamos. Exigimos que el Estado cumpla con su responsabilidad. Fue así como, después de un largo proceso, llegamos al Tribunal Constitucional. En el 2005, después de investigar y escuchar a científicos, a profesionales de salud, a voceros de la Iglesia y a organismos de salud internacionales, el tribunal nos dio la razón y determinó que la píldora del día siguiente no era abortiva. El Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio la distribución gratuita de la píldora del día siguiente en todos los hospitales, centros de salud y demás entidades públicas de salud del Perú. Ante la decisión del tribunal, la ministra Pilar Massetti ordenó que la píldora esté disponible en todos los establecimientos de salud. Cuando el Tribunal Constitucional falló a favor de la demanda interpuesta por las feministas, por un momento yo sentí la esperanza de que las cosas cambiarían. Entonces, en ese momento fue un gran avance. Nosotros teníamos los anticonceptivos orales de emergencia. Por eso inclusive estaban dentro de las normas de planificación familiar. La que tenía mucho dinero, la que no tenía dinero, para todos los estratos socioeconómicos fue ideal, porque así debe ser la salud, igual, es universal. Para nosotras, esto significó un triunfo, un acto de justicia para con las mujeres. Pensábamos que ya era el momento que el gobierno cerrara esa página oscura de su gestión y comenzara a respetar los derechos de las mujeres. Pero nos equivocamos. A través de una ONG de fachada, el lado más radical y oscuro de la Iglesia Católica interpuso una demanda para impedir la distribución de la anticoncepción oral de emergencia. Yo era ministro, estábamos seguros de que no iba a haber problema, porque la apelación nos parecía inviable que pueda ser aceptada por este antecedente del Tribunal Constitucional que había fallado a favor de la política. Y estos píldoras son abortos tímicos. Esta pastilla tiene 3 efectos. El primer efecto ya se hizo, retrasa la ovulación. El segundo es el moco cervical, por lo cual el desplazamiento del espermatozoide lo retarda y no llega a la función. Cuando fallan los dos, está el tercer efecto. Este es el abortivo. Ellos señalan de que podría haber un tercer efecto. ¿Y cuál es el efecto? Que si llegara a ser fecundado, ¿no?, el óvulo por los espermatozoides, este sería anulado por los efectos de la píldora. O sea, había un efecto antiimplantatorio. Ellos han planteado una hipótesis, pero si no es demostrable que tenga ese efecto, entonces no, ellos no tienen ninguna razón. Esa lógica resulta contraproducente a la lógica jurídica que busca razones y hechos que acrediten para poder otorgar un derecho o negar un derecho. Los estudios que la Organización Mundial de la Salud promueve demuestran que no hay ninguna
modificación de la mucosa endometrial y por lo tanto no hay ninguna razón que pudiese justificar la hipótesis de que impide la anidación. La OMS y la OPS tienen unos cuerpos de apoyo, de asesoramiento técnico que no incluyen solamente al personal de la OPS y de la OMS, sino a los mayores expertos mundiales en la materia. Esa evidencia científica permite claramente demostrar que no es abortiva. Hay una cantidad de publicaciones que avalan esto. No hay, vamos a decir, no hay ningún resquicio para la duda a nivel científico. Todas las evidencias y muchísimas investigaciones se han generado tratando de descartar o confirmar este reclamo de que es abortivo, y todas descartan esa posibilidad. Pero la doctora... La evidencia científica presentada no sirvió de nada. El doctor Tábara, quien representó al Ministerio de Salud, fue testigo de cómo algunos miembros del tribunal y el representante de la ONG parecían estar siguiendo una estrategia previamente acordada. Y yo ni siquiera había engranado bien mi presentación y cuando Pangandán hay una interrupción, ¿no? Fue una interrupción sobre algo que yo no había expresado, sino que había expresado otro o que estaba por expresar otro. Ciertamente la anticoncepción oral de emergencia podría resultar abortiva, pues el embrión desde la concepción es un ser humano titular del derecho a la vida, la acción destinada a impedir su implantación en el útero y su consecuente muerte es una clara vulneración de ese derecho. ¿Me gustaría una opinión complementaria? Yo ignoraba que era el texto de la parte demandante, por supuesto. Yo pensé que era una interrupción como cualquier otra, ¿no? El magistrado Cruz, el que leyó el texto de la ONG Alas Sin Componenda, fue luego denunciado por un caso de corrupción. En ese entonces no lo sabíamos, pero nos esperaba lo peor. Si yo tengo un revólver cargada con 6 balas, yo me llevo la pistola a la cabeza, ¿me voy a suicidar? Si la pistola está cargada. Si está cargada totalmente. Correcto. Si tiene una sola bala, no hay la posibilidad, no se sabe. Por eso es que le pido una respuesta concreta. ¿La píldora del día siguiente está cargada con 6 balas o con 1? O sea, con 3 balas totales o con 1. Esa es la pregunta concreta. Y el magistrado Mesía, el del revólver, también estuvo implicado en el mismo caso de corrupción que el magistrado Eto Cruz. Digamos que el destino de la píldora del día siguiente no estaba en las mejores manos. Si fuera tal como dice la Iglesia o estas ideas que tiene el Tribunal Constitucional de que produce abortos, entonces pues ya estaría resuelto todo el problema en el mundo. Toma tu píldora de emergencia y vas a producirte un aborto. No esperábamos en ese momento y ese fue un error. La presión que se ejerció y que llevó a que el Tribunal Constitucional, ya con otra composición, que es el otro problema que no tuvimos en cuenta, fallara en contra. La peor sorpresa fue que el Tribunal Constitucional aceptó esta discusión después de haber fallado a favor de la píldora en el 2006. ¿De qué sirve el máximo órgano de justicia en el Perú si sus decisiones son tan frágiles? El sector privado lo tiene, pero el sector público no lo tiene. Eso es discriminación. Discriminación abierta. Y el Tribunal Constitucional lo dictaminó. Yo entrevisté a uno de los miembros del Tribunal Constitucional, al doctor Mesías. En la primera él votó a favor de la píldora, en la segunda votó en contra. Yo le pregunté, ¿y por qué cambió? Él hizo un análisis bien interesante, pero muy pragmático, ¿no? El peso de los poderes fácticos. Porque definitivamente esa idea de que la anticoncepción de emergencia produce aborto es de la Iglesia. Nada más son los únicos que manejan ese concepto. El representante pues, de esta ONG tenía colgada una cruz grande, en lugar de tener la medalla que tienen los abogados. Yo creo que eso es simplemente un recurso con el propósito de sensibilizar a quienes están en el entorno
de que ellos representan no solamente una posición de carácter, en este caso científico, sino una fe religiosa. A través de todo este proceso, la posición de la Iglesia Católica ha sido radical: bloquear el acceso a la anticoncepción oral de emergencia. No es ningún secreto que el cardenal Cipriani contactó a varios de los magistrados del tribunal. Según me refirieron a alguno de ellos que habían recibido la llamada, ¿no? O la visita, ¿no? Así es del cardenal, ¿no? ¿A usted lo llamó, no? No, pero al colega que votó conmigo, sí. ¿Se reúne con Cipriani en ese momento, no? Yo me he reunido muchas veces con él, pero no más que reunión, encuentros que hemos tenido. Negarle la AOE a las personas pobres que están muy expuestas a embarazos no deseados es favorecer la posibilidad de que luego se produzca un aborto clandestino, obviamente. Me siento impotente porque yo tendría que decirle, ¿sabes qué? Toma estas pastillas y esto te lo van a dar acá en el hospital. Pero nosotros que somos el Estado, porque yo trabajo para el sector público, no podemos ofrecer eso a las mujeres. Para una mujer que enfrenta un embarazo no deseado, es realmente frustrante darse cuenta que está completamente sola, de que la Constitución es un papel que no le sirve de nada y ni siquiera el máximo organismo de justicia de su país puede devolverle el derecho a elegir sobre su propia vida.